Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, yo estoy iniciando acá esta charla que habíamos programado para las 20 horas, pero que bueno, lo adelantamos una horita, ¿sí? Ya les estuve avisando. Entonces les doy la bienvenida a todos los que están participando y los que quieren estar. Me pueden ir dejando los comentarios. Recuerden que esta charla es acerca del sobrepeso, de la obesidad y que vamos a ver cuáles son esas emociones que van programando este síntoma, ¿sí? Y lo vamos a abordar desde la decodificación biológica para ver cómo estas emociones, estas emociones que son estresantes, van programando este síntoma, ¿no? O sea que en definitiva nosotros mismos a través de nuestras vivencias vamos a ir dando una orden inconsciente a nuestro cerebro que active la grasa. Entonces vamos a ver para qué sirve la grasa. Bien, cuál es el sentido de la biología. Hola Vivi, hola Pau, Graciela, Florencia. Besitos a todos, gracias por estar desde el otro lado, haciendo el aguante, estando ahí. ¿Se escucha bien? Bueno, como nosotros sabemos, el sobrepeso y la obesidad es multifactorial. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola María Laura. Bueno, el sobrepeso, como les decía, si bien es multifactor y es como si fuera un iceberg, ¿sí? Yo acá les voy a compartir un dibujito, ¿sí? Es como si fuera un iceberg donde nosotros solamente vemos la parte de arriba, ¿no? Donde solamente ya vemos como el resultado, el sobrepeso, la obesidad, y no vemos la parte de abajo, la parte profunda, que es la vida interna de la persona, que es la que programa al sobrepeso y la obesidad. Nosotros generalmente cuando hablamos de sobrepeso y obesidad solamente vemos esta parte que está acá, este pedacito, ¿bien? Y no vemos esto que es la vida interna de la persona, cómo se relaciona con ella misma por sobre todas las cosas. Entonces lo primero que hacemos cuando estamos con sobrepeso y obesidad, no importa la cantidad de kilos, ¿bien? Es echarle la culpa a algo, ¿no? Como yo creo que esta cuestión de víctima está en nuestro ADN, lo llevamos en nuestro ADN, y para hacer una transformación personal es indispensable que nos podamos ver y nos podamos observar a nosotros mismos. Entonces, cuando estamos abordando acerca de una enfermedad, se largó a llover, así que no sé si eso interfiere en el sonido. Cualquier cosa me avisan. Entonces, cuando estamos abordando el tema del sobrepeso y la obesidad, hacemos esto. Miren, le echamos la culpa a quién? Al alimento, ¿no? Este es el iceberg y nosotros decimos que es el alimento el que es el culpable de que nosotros aumentemos de peso, de que no podamos bajar. ¿Cuál es la frase más común? La comida engorda, ¿sí? Y pasamos por alto estos puntos, ¿sí? Que tienen que ver con la vida interna de la persona, con los estados de ánimos, por ejemplo. ¿Quién que cree que tiene sobrepeso o dice, no, yo no es el alimento, sino que es mis estados de ánimo? Chicos, yo no sé si se lee al revés. Eso también me avisan cualquier cosa, ¿sí? Pero acá estamos con los estados de ánimos, las emociones, las dinámicas familiares, el autoestima, bien, y el estilo de vida de la persona. Entonces son un montón de cosas que hay por debajo de la superficie, que hay que prestarle atención, que hay que empezar como a descifrar para empezar a ver cuál es el sentido y el propósito del cerebro. En la charla anterior ya habíamos dicho que el cerebro no se puede equivocar, no se equivoca, ¿sí? Sí, se lee al revés, María Laura. Bueno, yo voy a subir las fotitos después para que lo podamos leer bien. No tuve en cuenta ese detalle. Entonces, ¿cuál es el sentido y el propósito de la grasa?
porque ustedes fíjense que ya lo habíamos dicho en la charla anterior, el cerebro no se puede equivocar. El cerebro comanda todas nuestras funciones vitales. Es el encargado que nosotros respiremos, de nuestra presión arterial. Voy a cerrar un poquito la ventana porque se largó con Tuti. Ahí está. Entonces cuando la grasa empieza a formarse, tampoco es algo azaroso, no es algo que dice, bueno, le vamos a poner un poco de grasa acá. No, tiene un sentido. Incluso en la zona en que está ubicada la grasa también tiene un sentido, ¿sí? Y que es indiscutible para la biología, porque la grasa es parte de la naturaleza que ha ayudado a sobrevivir a todas las especies, no solamente algunos animales, sino a la gran mayoría, ¿no? Por ejemplo, nosotros a la grasa en la naturaleza se la usa como termorreguladora. ¿Bien? ¿Qué significa? Que si un animal, por ejemplo, como es el caso de la ballena que nosotros tenemos en Madrid, ¿no? Tiene que viajar a la Antártida, tiene casi como 2 metros de capa de grasa que le sirven como protección para cuando está expuesta a las bajas temperaturas. Entonces la grasa ahí es fundamental, ¿sí? También la grasa que hace, almacena calorías, se metaboliza en agua, protege, es termorreguladora como habíamos dicho, ¿sí? Esa es la vida natural, pero en la vida humana la grasa es la gran heladera, porque ustedes recuerden que en tiempos de caverna no teníamos heladera, tampoco teníamos abrigo, ¿sí? Entonces la grasa se usaba como almacenamiento energético y alimenticio, porque cazábamos, comíamos, y ¿cuándo iba a ser la próxima vez que íbamos a comer? Nadie lo sabía. Entonces el cerebro tenía un mecanismo natural que es de reserva, o sea que era la heladera naturalmente hablando, digamos, la heladera, el abrigo y reserva energética. Entonces la grasa tiene ese gran funcionamiento. Ahora yo les pregunto, ¿no? Entre un bebé gordito, por ejemplo, y un bebé flaquito, ¿cuál es el más lindo? Si ustedes se ponen a imaginar en este momento y comparamos un bebé gordito y un bebé flaquito, ¿qué pensamos del flaquito? ¿Qué pensamos de ese bebé que está desnutrido? ¿Y qué pensamos del bebé que está gordito, rosadito, que tiene así los choricitos en los bracitos, en la pancita? ¿Cuál es más lindo? ¿Cuál de los dos tiene más chance de sobrevivir? El gordito, ¿verdad? Claro que sí. Entonces ya nuestro cerebro humano va captando la idea de que la grasa, o va captando, va relacionando, ¿sí? Va haciendo como el encastre, la relación de que la grasa tiene que ver con la hermosura, tiene que ver con la belleza. ¿O no se acuerdan que años atrás, antes de que la delgadez sea un estereotipo de belleza, en muchos cuadros y en muchas obras de arte se decía que la gordura era hermosura y se admiraba el cuerpo de la mujer y se decía que era bello en función de la gordura, ¿no? Antes de que, que la delgadez sea un estereotipo. Entonces ya le va quedando, digamos, a nuestro cerebro el registro de que la grasa tiene algo muy importante para nuestra supervivencia. El tema es que nosotros después vamos como distorsionando un poco esta cuestión de la belleza, que ya lo vamos a entrar a ver, que es el conflicto de estética. Entonces, para tener en cuenta, ya habíamos dicho que la grasa era la reserva de energética, de agua, de calorías, que protege, que es termorregulador. Y que ahora me da hermosura, ¿no? Ya tenemos un nuevo concepto. Que la grasa nos brinda todos esos factores. Ahora hay otro concepto que tenemos que tener en cuenta, que es lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el cómo es igual al es. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el alimento simbólico? ¿Cuál es el alimento imaginario
que ustedes están necesitando y no tienen, ¿no? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque cuando nosotros estamos en carencia de alimento, como habíamos dicho que la grasa es la heladera, yo le estoy diciendo a mi cerebro que no tengo ese alimento que tanto quiero, real, simbólico o imaginario. Entonces el cerebro se ve, voy a usar esta palabra, en la obligación de almacenar en mi propio cuerpo eso que yo creo que me falta. Bien. Entonces ustedes fíjense cómo el alimento es para el cerebro esa cosa que me permite avanzar, que me permite progresar y desarrollarme. Es algo muy importante. Nosotros en el día comemos 4 veces al día y 4 veces al día en toda la vida, o sea, es algo que nunca vamos a dejar de hacer. Entonces el alimento es muy importante y no tenerlo, y no tener ese alimento, el que yo quiero, implica al cerebro un estrés, ¿sí? Y ya se acuerda que habíamos hablado en la charla anterior que si yo tengo un estrés y creo que no lo puedo resolver, que no lo puedo superar, el cerebro va a intervenir y lo va a resolver de manera biológica, ¿sí? Entonces, si yo no tengo el alimento que quiero, si yo no tengo el alimento que deseo y no lo puedo resolver y creo que no lo puedo superar, no hay problema, porque lo va a hacer el cerebro en mi cuerpo. Habíamos dicho también que todo aquello que nosotros no hablamos y que elegimos estar en silencio y en aislamiento, el cerebro de alguna manera lo va a expresar en la biología, ¿no? Entonces váyanse preguntando de qué alimento están haciendo dieta, de qué alimento real, simbólico, imaginario se pusieron a dieta. Ojo que también el alimento tiene que ver con el placer, ¿no? Porque muchas veces las personas no podemos sentir placer en las otras cosas y lo derivamos en la comida. Entonces, a lo último, la comida se termina convirtiendo en el único medio de placer. O sea, con lo último, con lo único que termino sintiendo placer después es por la comida. ¿Bien? Y esto también tiene que ver con estas cuestiones del sobrepeso y la obesidad. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer estos atracones de comida, no sé si les pasó alguna vez, de comer y comer hasta quedar totalmente saciados, que comer así de esa manera con esos atracones también es una manera de bajar el estrés, pero lo hacemos de manera mecánica. ¿Bien? ¿Qué significa? Que nosotros vamos a comer y que es como un relajante. Después de comer, no sé si vieron que se empiezan a sentir somnolientos, que llega la hora de la siesta, que quedo como relajado. ¿Por qué sucede esto? Porque yo lleno el estómago, lo lleno tanto que necesito mucho más energía de la que habitualmente necesita mi estómago para digerir, porque yo ingerí grandes cantidades de comida. Entonces toda la sangre que yo tengo distribuida en el cuerpo se dirige hacia el estómago para aportarle mayor cantidad de energía y poder digerir. Entonces la sangre como que se retira de mi cerebro, la energía se retira de mi cerebro, me da somnolencia y yo tengo muchísimas ganas de irme a dormir la siesta. Entonces la comida termina siendo un mecanismo para bajar la intensidad de estrés. No me soluciona nada en definitiva, solamente lo que hace es que yo tenga más ganas de dormir la siesta y de esa manera evitar pensar en el problema, ¿sí? Así que bueno, no es la comida la que engorda, sino que es un medio, un mecanismo para bajar la intensidad de estrés y después es un mecanismo de evasión, porque como habíamos visto en el iceberg, hay un montón de cosas por debajo, como el estado de ánimo, las emociones, los conflictos, mis hábitos, y yo me centro en señalar que es solamente la comida la que me hace mal y la que me engorda. Bien, entonces el sobrepeso y la obesidad, con respecto a la comida, vamos a tener en cuenta, ¿no?,
que lo siguiente, a ver, quiero mostrar una imagen, a ver si se puede ver bien. Porque ¿qué pasa cuando hacemos dieta? Bien, ¿qué pasa con eso? Entonces vamos a imaginar que entramos a una verdulería vacía. Bien, ¿qué sentimos cuando entramos a una verdulería vacía? Yo quiero hacer una ensalada de fruta, justo ese día quiero hacer un wok, justo ese día quiero cocinar una comida riquísima y necesito variedad de frutas y verduras. Y voy y entro a esta verdulería, ¿sí? Yo cuando muestro esta imagen, la gente que me dice que siente tristeza, que le da angustia, que se aburre, que se quiere ir ya de ahí. Bien, pero ¿qué pasa si nosotros entráramos o entraríamos a una verdulería así? A una verdulería que está completa, que tiene variedad, que me puede satisfacer las necesidades. Yo que me quería hacer una ensaladita de fruta y el wok, llego y encuentro todo lo que necesito. ¿Qué emociones me da, qué sensación me da al entrar a esta verdulería? Yo cuando les pregunto a las personas qué sensación da esa verdulería, me dicen de alegría, felicidad, tranquilidad. Bien. Entonces cuando nosotros hacemos dietas, más o menos es entrar a la verdulería vacía, porque le estamos diciendo al cerebro que hay muy poca variedad y que frente a mi necesidad yo no tengo cómo suplirla, ¿sí? No tengo cómo satisfacer esas necesidades. Entonces el cerebro se pregunta, bueno, entonces ¿cuándo vamos a comer de nuevo? Entonces como el cerebro no sabe si vamos a comer de nuevo o si vamos a seguir comiendo en tan pocas cantidades, tiene un mecanismo de defensa que se llama la reserva. Por eso es que después las dietas hacen como el efecto contrario, empezamos a engordar, porque le estamos diciendo al cerebro que estamos en carencia de alimento y que es necesario almacenar, ya que más adelante no sabemos si vamos a volver a comer. Jorge me pregunta con qué otros alimentos reemplazo la carne. Jorge, la verdad que no lo sé, no soy nutricionista, así que perdón, pero no te puedo responder esa pregunta, no lo sé. Entonces, la dieta, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero genera estrés en la persona. Genera estrés, genera mal humor, genera presión, ¿sí? Genera un montón de emociones que tienen que ver con estar alerta, con estar ansiosos. ¿Por qué es necesario que identifiquemos estas emociones? Porque estas emociones son las que mantienen el sobrepeso. Ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿bien? Como les decía, el tema del sobrepeso tiene que ver con unos conflictos que son multifactores, ¿bien? O sea que hay un montón de conflictos que tenemos que tener en cuenta a la hora de decodificar. Recuerden que para decodificar es indispensable, es necesario el diagnóstico médico, ¿bien? Que si hay tiroides o si hay diabetes, es necesario identificarlas a cada una de ellas y no porque la persona vea que tiene unos kilos de más es sobrepeso. Por eso es necesario la consulta con el médico, ¿bien? También va a ser importante saber cuántos kilos de más tiene la persona, porque eso significa que ese número está diciendo algo, ¿no? Ya habíamos visto que el cerebro es matemático, entonces ese número me está diciendo algo con respecto a mi vida o con respecto a la vida de mis ancestros. Entonces habíamos visto el conflicto de alimento. Miriam Raquel me dice qué ejercicios podemos hacer para controlar o bajar el nivel de ansiedad. Lo vamos a ver al final de la charla, es un ejercicio muy lindo y sencillo. Otro conflicto que vamos a ver es el que se habla mucho, ustedes lo van a poder encontrar en internet y en las páginas de biodecodificación, cuando entren a chusmear, van a escuchar hablar del síndrome de abandono. ¿Por qué se le dice síndrome de abandono? Porque una vez que la persona siente el abandono, que no significa que haya sido abandonada, esto sí lo vamos a dejar en claro, ¿bien? Que nosotros cuando hablamos de los conflictos estamos hablando
de la percepción que nosotros tenemos acerca de lo que sucedió. Bien, que puede o no ser lo que sucedió. ¿Ok? Entonces, cuando la persona siente abandono, estamos diciendo que se activa como un arsenal biológico. ¿Por qué? Porque estamos diciéndole al cerebro como si fuéramos, como si estuviéramos en la naturaleza, en la selva, y acabamos de ser abandonados por nuestros seres queridos. Entonces ustedes imagínense todo el sistema de defensa que se tiene que activar en ese momento, porque estamos diciendo que quedamos solos en el mundo. Esa es la sensación de abandono, es la sensación de soledad, que no podemos contar con nadie o que solamente contamos con nosotros mismos. Entonces, frente a esa emoción, frente a esa sensación, es que se empieza a activar todo el sistema de protección natural. Y ya habíamos dicho que la protección natural es la grasa. Entonces, ¿te pasó alguna vez o te está pasando de sentirte solo? Y que esa soledad no te permite moverte, que te hace sentir que estás inmóvil y que no puedes salir de ahí. Entonces, esa sensación es la que activa y la que le da sentido a la grasa. Porque como si fuéramos un cachorrito en la naturaleza, le estoy diciendo a mi cerebro que yo estoy solo, que el miedo está de frente, que si yo avanzo me puede ir peor. O sea que empezamos a ver al futuro muchísimo más chiquito que nuestro presente. Y frente a esa interpretación, le estoy diciendo a mi cerebro que estoy en un peligro constante y que cada vez es más grave. Entonces ya no me alcanza defenderme con lo que tengo, sino que empiezo a necesitar refuerzos. Refuerzos biológicos, por supuesto, porque estamos hablando de la grasa. ¿Vieron los humos? Los que pelean esta pelea japonesa es o china, no lo sé bien, que ellos se preparan literalmente para enfrentar el golpe. El ring es muy pequeño en comparación al gran tamaño de ellos, entonces engordan, porque una de las finalidades del combate es recibir el golpe. ¿Por qué? Porque no se pueden mover. No sé si vieron que cuando se plantan en el ring, abren las piernas, plac, plac, y se quedan quietos. Y lo único que hacen es como moverse un poquito para recibir el golpe. Entonces la persona que con sobrepeso tiene esta sensación de inmovilidad. No se puede mover y solamente se queda a recibir el golpe. Entonces la grasa acá es el gran amortiguador de esos golpes. Pero no es que no se pueda mover porque no quiere. No se puede mover porque tiene una creencia que más adelante, si se mueve, hay un peligro constante. Hay un peligro, ¿sí? O el peligro es constante. Entonces, si yo siento que el peligro es constante, me voy a volver indefensa. Y si yo me vuelvo indefensa, necesito protección. Y si necesito protección y no la puedo salir a buscar, ¿qué voy a generar? Grasa. Entonces vuelve a tener sentido la generación de grasa en mi cuerpo. ¿Bien? Entonces, bueno, si el animalito, el cachorrito, el ser humano se siente indefenso, no se puede mover, está solo, se siente abandonado, necesita comer, necesita reservas energéticas, necesita camuflarse, necesita aparentar que está bien, necesita aparentar que no es fuerte, ¿bien? Entonces la grasa acá ya empieza a tener otro sentido, que no solamente es en la reserva energética, en la reserva de alimento, en la reserva de agua, sino también que empieza a ser un camuflaje. Porque uno de los conflictos que se encuentran en las personas con sobrepeso es querer aparentar que todo está bien. ¿Por qué? Porque cuando uno aparenta que todo está bien, no es vulnerable, ¿no? En cambio, cuando
que nos pasa a todos, que cuando hay algo que nos vulnera y que nos hace sentir débil, nos da como una sensación de miedo porque pensamos que el otro se puede aprovechar de esa situación. Entonces la grasa queda instalada en el cuerpo y empezamos a ver que nuestro cuerpo va mutando, va engordando y empezamos a tener conflictos con nuestra silueta, ¿no? Porque estamos engordando, no nos gusta la forma de nuestro cuerpo, lo rechazamos, sentimos asco. Entonces acá empieza lo que es el conflicto de estética, que es un conflicto de autoestima y que este conflicto como que activa, desencadena o mantiene activos los otros conflictos. Por lo que yo interpreto, por lo que fui investigando dentro de los talleres y hablando con las personas, el cerebro no entiende lo que es la palabra feo o lindo. Es como que en la naturaleza, en el sistema biológico, no le podemos decir al cerebro, mira, el delfín es lindo y no sé, y el tiburón anguila es horrible. O no le podemos decir, mira, la paloma blanca de La Paz es bellísima y el murciélago es horrible. O sea, como que esos estándares no existen en la naturaleza, pero sí existen en la mentalidad del ser humano. Entonces, cuando nosotros decimos que nuestro cuerpo es feo, cuando nosotros sentimos este rechazo, ¿sí?, por nuestro cuerpo, nuestro cerebro hace una traducción de la palabra feo y la traduce a incompleto, a escaso, a insuficiente, a defectuoso. Bien, nosotros nos miramos al espejo y decimos, che, qué feo que soy. El cerebro está interpretando que yo soy defectuoso, que soy insuficiente, que me pueden atacar y me pueden comer en cualquier momento. Entonces, si yo le mando ese mensaje a mi cerebro todos los días, cada vez que me miro al espejo, la grasa cobra sentido, porque la grasa me está protegiendo. ¿Se entiende esto? Que yo cuando le digo a mi cerebro soy feo, cuando me miro al espejo todos los días, en realidad mi cerebro lo que está entendiendo es que yo le estoy diciendo soy incompleto. Y un animal en la naturaleza que es incompleto, que es defectuoso, es fácilmente devorado. Y como sabemos que nuestro cerebro no nos quiere ver muertos, que por sobre todo nuestro cerebro trabaja para mantener nuestra existencia y nuestra supervivencia, instante a instante, tiene que hacer algo de forma rápida e inmediata. Y la grasa es un mecanismo de supervivencia natural. ¿Bien? Entonces, si nosotros queremos desactivar la grasa, tenemos que hacer un trabajo de autoestima. Un trabajo donde nos miremos al espejo y que no nos sientamos insuficientes, incompletos, defectuosos. Es un trabajo donde empezamos a aceptar el cuerpo para empezar a adelgazar. Totalmente contrario a lo que muchas veces hacemos, que es, yo quiero adelgazar para recién aceptar a mi cuerpo, ¿sí? Esto es al revés. Esto es, yo voy a aceptar mi cuerpo y recién voy a empezar a adelgazar. ¿Se entiende esto lo que acabo de decir? Esto es fundamental para empezar a trabajar. Entonces, cuando hablamos de decodificar el sobrepeso y la obesidad, vamos a partir que necesitamos el diagnóstico médico, saber cuántos kilos arriba estamos de más, porque a veces vienen las personas y me dicen, peso 90 kilos, y en la psiquis se forma la idea de que los 90 kilos son grasa pura, y de esos 90 kilos no es todo grasa, están los huesos, los músculos, la estatura, la densidad ósea, y solamente es un porcentaje de ese peso la grasa. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, si yo a la edad que tengo, el estilo de vida que tengo, cuánto es el peso de más que tengo. ¿Bien? Entonces, desprogramar la obesidad y el sobrepeso es sencillo, pero no es mágico. ¿Ok?
Eso tiene que quedar claro. No es mágico, pero es sencillo, ¿sí? Porque tiene que ver con que la persona se va a conocer a sí misma, se va a aprender, ¿sí? Va a reflexionar y se va a hacer una pregunta súper importante, que ¿qué desarrolló de bueno? ¿Qué desarrolló de bueno cuando le pasó lo que le pasó? Cuando le pasaron esas emociones estresantes, hay algo que esa persona desarrolló, se potenció y que todavía no puede expresar esas virtudes y las está almacenando. Entonces, en definitiva, también el sobrepeso tiene que ver con las personas que han visto su potencial y que no se animan a expresarlo de manera completa. ¿Bien? Entonces, para trabajar con la autoestima, aprendamos a aceptar los cumplidos. Siempre tenemos personas alrededor que nos están diciendo qué lindo que estás, qué bien te ves, qué linda tu ropa, cómo te queda lo que te pusiste, qué lindo lo que te compraste, qué rico el perfume. Y nosotros no podemos aceptar cumplidos. ¿Qué decimos? Bueno, no, es que esta ropa es de hace años, bueno, no, pero es que, o sea, aprendamos a aceptar los cumplidos. Porque ya que nosotros muchas veces carecemos de hacernos autocumplidos frente al espejo, de decirnos cosas bonitas y agradables, nos sostengamos en los cumplidos de los demás. Entonces aprendamos a aceptar eso. La felicidad eleva la autoestima. Entonces vamos en busca de esos momentos que nos dan felicidad, ¿sí? Los tomemos, los desarrollemos, los creemos. Vamos por eso, ¿bien? Vamos a dejar de contar nuestras miserias, basta de juntarnos a quejarnos, ¿sí? Vamos a juntarnos a hablar de qué es lo que vamos a hacer de bueno en el futuro, vamos a juntarnos a planificar, a soñar, a pasarla bien, ¿bien? Pero no vamos a juntar a quejarnos, porque la queja no nos lleva a ningún lugar, la queja no es activa, al contrario, es totalmente inactiva, ¿bien? Al cerebro no le gusta perder. ¿A quién le gusta perder? A ver, a nadie, a nadie. Entonces, cuando nosotros hablamos de perder peso, lo que hacemos es como resistir un poco los procesos de adelgazamiento, porque le estamos diciendo al cerebro que vamos a perder algo y que ese algo, cuando se creó, se creó en un momento muy importante, muy estresante, ¿sí? Entonces, no hablemos de perder, hablemos de ganar liviandad, hablemos de ganar autoestima, hablemos de ganar soltura, fluidez, dulzura, amor propio. ¿Bien? Entonces, hablemos también de la creencia de adelgazar. Esto es muy importante, ¿bien? Me ha tocado charlar con personas donde me dicen, si yo adelgazo, pienso que voy a aparentar estar enfermo. Ojo con eso. Tengo la historia de una señora que es enfermera y que ella, cuando estaba en el hospital, veía que cada vez que una persona adelgazaba se estaba por morir. Entonces había en su cerebro la creencia de que si ella adelgazaba iba a morir. Entonces tenemos que chequear también esa creencia, que creemos al respecto de eso, ¿sí? Que si vamos a adelgazar nos va a pasar algo bueno y nos va a pasar algo malo. Así que bueno, ojo con eso también. También tengo el relato de una persona que cuando estaba embarazada estaba gordita y tenía un peso extra y bueno, y tuvo un accidente y perdió el bebé y a partir de ahí, bueno, su vida se llenó de tristeza. Entonces quedó el registro de que si no tengo panza, soy triste. Entonces, todas estas cuestiones las tenemos que charlar y chequear. Mi intención con esta charla es que nosotros podamos crear un espacio de reflexión, les pueda dar algunas pequeñas pautas de qué es la grasa para el cerebro, por qué el cerebro es tan importante la grasa y a veces es tan difícil erradicarla, porque uno dice, bueno, hago gimnasio, hago dieta, y a veces funcionan y a veces no funcionan, o la persona vuelve de nuevo al peso anterior, y es porque tiene un sentido.
Entonces la idea de esta charla es justamente revisar cuál era ese sentido de manera superficial, porque recuerden que lo que yo les dije en la charla anterior, cada persona tiene su historia particular y que descifrarla, decodificarla, ¿sí? de manera a través de este video a veces es complicado o no es simple, digamos, porque hay que indagar. Juntos lo que hacemos en la consulta, lo que vamos a hacer, va a ser de ponernos a los dos como detectives, vos que te querés decodificar y yo que te voy a acompañar, nos vamos a poner de detectives para ir a ver, digamos, en tu línea de vida cuáles fueron estas emociones estresantes con respecto al alimento, al abandono, a la protección, al cuerpo, estas emociones estresantes que quedaron grabadas, quedaron registradas y que seguramente están activas, que por eso el sobrepeso existe. Así que bueno, ese era el propósito de esta charla, ya lo habíamos hablado en algunos grupos. Así que bueno, no sé si hay alguien ahí que quiera hacer una pregunta. Yo por ahora no tengo más nada que decirles con respecto a esto. Igual, si da para seguir hablando, da para seguir haciendo, para seguir abriendo muchos más temas acerca de este síntoma. Pero básicamente, vuelvo a recordarles, tiene que ver con un trabajo de autoestima, con erradicar la palabra perder peso, con trabajar sobre la sensación de estrés y peligro que tiene la persona. Porque esa sensación de peligro y estrés es el que activa o el que mantiene activa la grasa. Entonces la persona, es recomendable que la persona deje de prestarle atención o de poner foco en el peso, que de eso se va a encargar el cerebro, y empieza a poner el foco en las situaciones que le provocan placer, que le provocan relax, que le provocan distracción, que esas sensaciones, situaciones, personas que hacen que la persona desarrolle su potencial. Entonces le saca el foco al adelgazamiento, de eso se ocupa el cerebro, la persona se ocupa de aceptarse, de su bienestar, y el cerebro entiende que la persona ya no está en peligro, y si la persona no está en peligro, no necesita la grasa. Entonces pierde sentido. Bien. Gracias, Graciela, por tu comentario. Muchas gracias por eso. Así que bueno, estoy haciendo consultas online para aquellas personas que no están en Salta. Yo estoy viviendo en Salta. En febrero vamos a estar en Comodoro, vamos a estar en Trelew. No sé cuándo vamos a estar en La Rioja. Ese es un tema pendiente. Así que bueno, pero cualquier cosa, ya saben que nos podemos encontrar online, que nos podemos encontrar por el teléfono, por la computadora. Vamos a aprovechar estos inventos tecnológicos para estar cerquita, para acompañarnos en esto que es la evolución, el crecimiento. Si queremos hacer un mundo mejor, necesitamos sentirnos mejor. El otro día hablando con, no me acuerdo el nombre de la persona, que le mando un beso porque estábamos hablando de esto, que vamos a empezar a adelgazar cuando dejemos de tratarnos mal. Nos tratamos mal, estamos todo el tiempo maltratándonos, criticándonos, y nos miramos al espejo y nos decimos cosas horribles que ni nuestro peor enemigo nos dice. Entonces aprendamos a cambiar el relato, aprendamos a tratarnos bien. Hola Rafa, mi hermano. Gracias Rafi por el comentario. Nos tratemos bien, nos alentemos, ¿sí? Elijamos otra clase de lenguaje hacia nosotros mismos, porque después, en definitiva, el cerebro empezó protegiéndonos de un estrés o de una sensación externa, ¿no?, que sucede afuera de nosotros, pero después nosotros mismos nos tratamos tan mal que después el cerebro termina haciendo grasa para protegernos de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es esto? Basta ese maltrato, ¿sí? Empecemos a decirle sí a las cosas positivas, a las cosas buenas, a ser más amorosos con nosotros mismos, a conocernos,
Porque ustedes imagínense que esa grasa ahí tiene un montón de mensajes. Esa pancita que a veces uno tiene sobrepeso está llena de información y de mensajes. Entonces, empecemos a clavarle el visto a esos mensajes internos, y dejemos de acumularlos. Están ahí para leerlos. Nuestro cuerpo está diseñado para que nosotros podamos leernos. Bien, entonces aprendamos a eso. Estoy leyendo los comentarios. Graciela, gracias a vos. Gracias a vos también. Bueno, la charla va a quedar grabada. Yo ahora voy a responder algunos mensajes. Hola Mariela, ¿cómo estás? Vamos a organizar para febrero, ¿sí? Para ir a Comodoro. Después vamos a ver las fechas juntas. Te mando un besito. Hermosa de mi corazón. Hola Fer, ¿cómo estás? Gracias por tu generosidad, gracias por tu tiempo para nosotros. Gracias a vos, Fernanda, también por estar del otro lado. Bueno, yo voy a ir cerrando, me voy a ir despidiendo. Me hace muy feliz hacer esto. Les agradezco por sostener, y les agradezco también porque estamos juntos en esto. Somos personas, somos humanos, no hay un manual de cómo serlo, y en el camino juntos podemos ir aprendiendo y nos podemos ir sosteniendo también, que es importante que esta sensación de soledad no se quede anclada, no se queda anclada, que si nos sentimos solos, seamos capaces de ir a buscar compañía, y de algo muchísimo más trascendental, que si nos sentimos solos, seamos capaces de ir a dar compañía, que puedo asegurar que si hacemos eso, esa sensación va a desaparecer por completo. Entonces, agarremos esa sensación de soledad y la usemos a nuestro favor, y que dejemos que la soledad deje de dominarnos. Hay un montón de gente en este mundo, un montón de personas, y simplemente es necesario contactarnos, romper el miedo, salir del aislamiento, empezar a charlar, a hablar, no importa cómo, todo vamos a aprender a hablar en algún momento. En el camino vamos a ir aprendiendo, de los errores vamos a ir aprendiendo también. Así que bueno, vamos a ser hermanos, a estar más en contacto, ¿sí? Así que bueno, un gran abrazo para todos, besos, y gracias por estar. Me alegro si yo lo hice esto porque me gusta, y me alegro si lo que hago es útil también, me alegro mucho más. Estamos en contacto, nos vemos para la próxima. Recuerden de dejarme un tema en los comentarios, un tema, una enfermedad, un conflicto, de los que quieran que ustedes que tratemos,